En este video estaremos considerando algunas variables muy importantes a tener en cuenta en el diseño, tanto en el diseño, en el cálculo como en la verificación de los elementos de máquina. Ya lo hemos visto en las primeras unidades, cuando charlamos de que era un elemento de máquina, que estos deberían cumplir ciertas condiciones en su vida de funcionamiento, como por ejemplo la no rotura del material, obviamente, pero además también tenían que, a lo largo de su vida útil, tener un cierto desgaste razonable y una duración. Además de la deformación. Hay límites de deformación en muchos de estos elementos que hay que tener en cuenta. Para esto se debe proceder a diseñar o seleccionar o verificar, calculando algunos de estos elementos. Ustedes ya han procedido a hacer algunas de estas cosas a lo largo de estos trabajos prácticos en la cursada, pero podemos recordar algunos criterios básicos como para entrar en tema. Por ejemplo, la cantidad de variables que pueden entrar en el diseño, cálculo o selección de estos componentes. Fíjense, recuerden la lista, que hay variables de todos los signos, hasta la parte estética o de marketing, o hasta la psicológica, si ustedes quieren. Hemos visto también en su momento las fases en el diseño mecánico, y dentro del diseño o cálculo, hemos visto también que es muy importante tener en cuenta los cálculos a través de los modelos matemáticos, que todos son aproximados, habíamos quedado. Entonces, el buen diseño o el cálculo, en este caso, sería que está basado en tomar una buena teoría. Lo mismo pasa con la selección. Si uno va a seleccionar un elemento, hay que tener en cuenta que el método de selección o la norma a la cual nosotros vamos a aplicar esa selección sea una norma que esté bien justificada o probada en la industria. Calculamos entonces la resistencia a la rotura de cualquiera de las teorías que nos podemos valer, que están basadas en la resistencia ideal y teórica, que están más o menos comprobadas a lo largo de los años y que en la mayoría de los casos se refieren a tensiones combinadas. Estos cálculos son generalmente muy teóricos y no tienen en cuenta, por ejemplo, fuerzas dinámicas o condiciones especiales de uso, o que no se modifican a través del tiempo. Para esto, entonces, y para hacer un cálculo o una verificación o un diseño mismo, hasta las selecciones más fiables y reales, lo que tenemos que hacer es incorporarle a ese cálculo estático y más bien teórico que ustedes realizaban en materias anteriores, lo que se agrega en realidad son estas variables, como por ejemplo las cargas de impacto, el tema de concentración de tensiones, cargas cíclicas, fatiga de material, y también otras como variación de las propiedades de los materiales, el tamaño de los elementos, efectos de envejecimiento y desgaste, los efectos de la temperatura, sobre todo en los materiales metálicos, altas temperaturas o creep, efectos de fragilidad por baja temperatura, algunos temas de confiabilidad, y hay algunas más de las variables que ustedes han visto, por ejemplo, en algunos de los cálculos de engranajes, pero nos quedaremos con las cargas de impacto, concentración de tensiones y fatiga de material, porque son las que más influyen en el funcionamiento real de estos sistemas. Además, hay como concepto central el coeficiente de seguridad, que nos da una alternativa al cálculo o al diseño en el cual nosotros no tenemos la certeza de que las teorías que estamos aplicando sean las más confiables o las que más se acercan a la realidad que está sucediendo.
Cargas de impacto. Nos quedaremos con este primer tema para explicar en un principio. En realidad entran dentro de lo que denominamos cargas dinámicas. Las cargas dinámicas son esas cargas que no se implementan de forma estática, que van a tener una variabilidad a través del tiempo. Si esta variabilidad es en un lapso muy pequeño de tiempo, denominamos cargas de impacto. Y si esta variación de las cargas se produce a lo largo del tiempo y en una forma cíclica, vamos a hablar específicamente de cargas de fatiga. Bueno, algunas consideraciones rápidas. Las cargas dinámicas generalmente son complejas. El estudio de este tipo de cargas son complejas y generalmente se hace de una forma empírica. Para simplificar los cálculos, generalmente se hace una comparación entre las cargas dinámicas y las cargas estáticas. Normalmente se trabaja multiplicando las cargas verdaderas por un coeficiente de impacto. Ese coeficiente de impacto es el que se puede hallar de forma práctica, empírica, y de forma también teórica, en algunas consideraciones. Una definición que podemos tomar, como cuándo es una carga de impacto, cómo podemos nosotros definir que esta carga aplicada es un impacto. Bueno, hay varias opciones, pero nosotros vamos a tomar esta. Si comparamos el tiempo, ¿sí?, de aplicación de la carga con la vibración propia, natural del cuerpo incidido, cuando el primero es mayor que 3 veces el tiempo de vibración natural del cuerpo incidido, decimos que es despreciable el efecto de impacto. Para verlo de una manera un poco más teórica, podemos implementar diferentes formas de cálculo. Una de ellas es considerar la carga máxima debida a este esfuerzo de impacto repentino, considerarla como estática, ver o calcular las deformaciones que tendría esa carga y compararla como si fuera una estática, y de ahí sacar una diferencia que va a ser el famoso K dinámico, que va a ser luego multiplicado por la carga real. Tenemos que tener en cuenta que estas tensiones originadas por una carga dinámica siempre van a ser mayores que la que produciría esa carga solamente de forma estática. A esa carga nosotros le vamos a denominar carga de choque o carga dinámica o carga estática equivalente. Como dijimos, la carga dinámica se obtiene entonces multiplicando el coeficiente dinámico por esa carga estática. Esto otro es muy interesante ver que el K dinámico va a ser distinto para cada tipo de solicitación. Nosotros podemos tener una pieza, si es solicitada dinámicamente a tracción, va a ser distinto el coeficiente de choque que si esa misma pieza es solicitada con la misma cantidad de energía para una solicitación de torsión o flexión. Como les decía, esta determinación muchas veces es muy engorrosa o no muy exacta, y además intervienen tantas variables distintas que tomarla teóricamente nos da solo una idea. Antes de continuar con el tema, tendríamos que recordar algunos conceptos. La energía de deformación, ¿sí? El área bajo la curva de la recta o de la curva de Hooke, la recta de Hooke en el estado elástico, y el área total en plasticidad. Quiero llegar. ¿Qué diferencia hay entre la tenacidad y la resiliencia? Cuando hablamos de resiliencia de un material o tenacidad de un material, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es si estamos determinándolo en el periodo elástico o si estamos determinándolo en todo, en su resistencia hasta la rotura, o sea que incluye elástico y plástico. Un material generalmente que es muy tenaz también tiene una gran resiliencia, sobre todo en los materiales mecánicos, que en su generalidad trabajamos con los aceros o los materiales metálicos. Hay otros materiales que se comportan de manera muy disímiles.
Como les comenté en algún momento, generalmente en la mecánica se trabaja sobre el periodo elástico. Entonces vamos a trabajar las cargas de impacto solamente sobre el periodo elástico. En algunos casos, como por ejemplo el diseño de una estructura del chasis de un auto hacia los choques, se pueden llegar a verificar a través de un diseño a la plasticidad, porque nosotros queremos que a través de esa gran deformación que tiene la estructura absorba una cierta cantidad de energía. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental que ustedes tienen que entender sobre el diseño o sobre el cálculo de una pieza mecánica a la carga de impacto? Yo necesito que, si quiero solamente que resista mejor una pieza a las cargas de impacto, que absorba energía. Esa absorción de la energía por deformación va a ser como un fuelle, como un resorte, en el sentido de que va a poder absorber esa sobrecarga. Bien, ahora vamos a hacer un par de ejemplos, solo a modo de ejemplos, para entender cómo se puede teóricamente calcular una pieza a cargas de impacto. Lo vamos a hacer a través de una comparación de energías. Pero para esto se tienen que hacer algunas hipótesis simplificativas. Estamos viendo que se cumple con la ley de Hooke, la velocidad de propagación es infinita, que la masa que golpea es insignificante comparada a la otra, que no hay pérdidas de energía de ningún tipo, que esto es, digamos, alejarnos mucho de la realidad, y que la energía puesta en juego por la carga de impacto es igual o va a ser igual a la energía absorbida por el cuerpo. Bueno, resumiendo un poco, lo que entonces tenemos que hacer es hacer, por un lado, el cálculo de la energía real de impacto. Eso muchas veces se puede hacer de una forma un poco más sencilla, pero otras es muy compleja, y luego tomar esa energía, esa carga, como si fuera estática, y ver la deformación que tendría esa pieza si nosotros le aplicamos esa carga estática. En el caso, por ejemplo, de una pieza a la tracción, se puede hacer a través de este desarrollo que les digo, les vuelvo a repetir, es a modo de ejemplo solamente para entender de lo que estamos hablando, y logramos llegar a lo que denominamos la energía específica de deformación. Lo interesante es entender de que en esa última fórmula a la cual llegamos, en el caso anterior en tracción, en este caso, por ejemplo, corte puro, que de esa fórmula nosotros podemos sacar algunas consideraciones importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué dimensiones podría tener el elemento para trabajar de una manera mucho más eficaz soportando cargas de impacto? Bien, este es el caso de corte. Lo podemos también ver en torsión, siempre utilizando el mismo concepto, pudiendo calcular la energía puesta en juego en la carga de impacto, comparando esa energía puesta en juego con la energía de deformación. Hacemos esa comparación, esa igualdad, y llegamos a una relación que nos da el coeficiente dinámico, por ejemplo. Y en flexión también. Obviamente, acá es mucho más fácil de ver, va a depender la carga, la resistencia de la pieza al impacto, de cómo sea la flexión. No va a ser lo mismo una viga simplemente apoyada, como estamos viendo ahí, que si fuera una viga en voladizo con un empotramiento en uno de sus extremos. ¿Qué es lo que va a cambiar? El concepto nada. Lo que va a cambiar es la fórmula de la deformación, ¿sí? De la elástica, de la curva. Justamente lo que decía, distintas opciones. Esto está todo estudiado, obviamente, y está ejemplificado en tablas. Un resumen, para que tengan una idea: tracción, torsión, flexión. Y un ejemplo, para tener en cuenta cómo a veces lo intuitivo no es tan real y hay que tener cuidado. Fíjense estas dos barras.
La barra de la izquierda tiene un diámetro constante y la barra de la derecha tiene una sección del mismo diámetro que la anterior, más pequeño, pero luego en otras secciones el diámetro es mayor. Por ejemplo, en este caso, 2 veces. Uno a simple vista podría decir, no, la barra de la derecha tiene mucha más resistencia al impacto. ¿Por qué? Porque tiene más volumen de cuerpo, porque tiene más masa, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos realmente lo que veníamos haciendo recién, la comparación, vamos a llegar en ambos casos a una diferenciación, en la cual, por ejemplo, la barra de la derecha tiene menos posibilidad de absorber una carga de impacto. ¿Por qué? Porque se deforma menos. Podríamos trabajar en este otro ejemplo, 3 casos, y la pregunta sería, ¿cuál de estas 3 opciones de barras diferentes ante un mismo golpe de impacto es la que mejor va a reaccionar? Ojo, estamos hablando teniendo en cuenta solamente cómo absorbe la carga de impacto. Si tomamos en cuenta que la barra de la derecha tiene el diámetro menor igual a los otros 2, podríamos decir que la barra de la izquierda es la que más va a resistir una carga de impacto. Pero si la barra de la derecha tuviera el diámetro mayor de los 2 diámetros que tiene, igual al diámetro de las otras, habría que ver, por la deformación de la sección menor, habría que ver si esa barra no tiene una posibilidad de deformarse más, o sea, de absorber mayor cantidad de energía. Esto habría que ver medidas específicas y ponernos a hacer el cálculo. A su vez, quiero hacer una aclaración. Si bien la barra de la derecha podría, ya les digo, depende de las longitudes y los diámetros, la diferencia de diámetros, tener mejor comportamiento ante un esfuerzo dinámico, en un elemento real nunca va a intervenir un solo factor, sino que tendríamos que tener en cuenta también, por ejemplo, otras variables. En este caso, la concentración de tensiones en los cambios de diámetro. Justamente el tema que veremos a continuación. La concentración de tensiones es un efecto que ha causado muchos problemas a los ingenieros a lo largo de su historia. Muchos colapsos importantes de puentes, de barcos, de elementos de la mecánica en general, se dan por no haber tenido en cuenta en su momento, no haberse estudiado en su momento, el factor de concentración de tensiones. ¿Y qué es? Bien, se produce en algunos puntos específicos del elemento, a través de discontinuidades geométricas, un efecto de concentración de las tensiones producidas por un mismo esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una barra sin entalla y le aplico una cierta carga, voy a tener una distribución uniforme de las tensiones a lo largo de todo el área. Y eso es lo que se calcula, ¿no? Fuerzas, tensiones igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es el tema en una barra con una entalla? Que si yo hago el mismo cálculo, tensión es igual a fuerza sobre área, y tomo el área, digamos, un poquito menor al área anterior, porque tengo la entalla esa alrededor, pero que es prácticamente de la misma superficie, me está dando mal el cálculo. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde se produce la entalla, donde hay un ángulo vivo que le llamamos, las tensiones se van, por ejemplo, a triplicar. Y en ese punto se va generalmente a disparar una fisura. ¿Cómo se puede calcular este efecto? Bueno, se hace a través, muy parecido a lo que es el impacto, se hace a través de un coeficiente. Este coeficiente en su primer momento se calculó como teórico y está dado específicamente por algunas teorías que a lo largo de la historia se han
efectuado, las cuales han tenido asidero en la práctica, por eso se han tomado como reales o verdaderas, y las cuales nos dicen que ese coeficiente KT o teórico va a depender de la geometría de la discontinuidad y del esfuerzo, del tipo de esfuerzo que se le está aplicando a la pieza. Al igual que el impacto, no es lo mismo que a la misma pieza con la misma discontinuidad le apliquemos un esfuerzo de tracción que un esfuerzo de flexión o torsión, etc. Además de las teorías que mencioné de cálculo de estos coeficientes, se contrastan esas teorías con métodos más modernos en los que nosotros podemos determinar la elongación, o sea, la deformación de la pieza, sabiendo que la deformación de la pieza está directamente relacionada con el esfuerzo o en realidad con las tensiones aplicadas en cada una. Para esto, por ejemplo, se utilizan varios métodos, pero uno de ellos puede ser los estudios de fotoelasticidad. La moderna tecnología nos da la posibilidad de, a través de la fotoelasticidad, poder determinar las diferencias en las deformaciones en distintas piezas con discontinuidades, como por ejemplo en tallas o agujeros o cambios de sección, como vemos en esta diapositiva. En definitiva, el cálculo práctico se hace en función de hallar ese coeficiente teórico que se encuentra totalmente estudiado para muchísima infinidad de casos, tabulados por medio de tablas o gráficos o ábacos, en los cuales nosotros podemos hallar ese concentrador que, multiplicado por la tensión teórica de funcionamiento del sistema, nos va a dar una tensión corregida, que es la que nosotros vamos a tener que utilizar en los cálculos. Siempre y cuando el cálculo sea a través del cateórico. ¿Por qué? Porque este cateórico depende solamente, como les decía, de la forma de la discontinuidad, de la geometría en particular de esa discontinuidad y del tipo de la tensión aplicada, del esfuerzo aplicado. Pero no tiene en cuenta este primer coeficiente el tema del material. Se han hecho muchos estudios para los cuales se tiene en cuenta que un material dúctil, por ejemplo, tiene una diferenciación a un material frágil para el mismo concentrador, para el mismo esfuerzo, para el mismo caso. Esto se tiene en cuenta entonces a partir de lo que se denomina el coeficiente de sensibilidad a la entalla, que es una relación entre un coeficiente físico, que se define a partir del material, y un coeficiente teórico que se define a partir de específicamente lo que dijimos recién, la geometría y el tipo de esfuerzo. Estos factores de sensibilidad de la entalla, Q, viene dado también por tablas en función de cada uno de los materiales. Según esa formulita muy simple, podemos deducir que cuando Q es igual a 0, el K físico tiende a 1. Y cuando Q tiende a ser un valor cercano a la unidad, el K físico tiende a ser igual al K teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que en este segundo caso, por ejemplo, con sensibilidades a la entalla cercanas a 1, no vamos a tener influencia en el material con respecto a lo que va a suceder con la concentración de tensiones. En ese tipo de materiales, por ejemplo, generalmente solamente se trabaja con los cateóricos. En los materiales dúctiles, entonces, el cateórico va a ser reducido por el factor de sensibilidad de la entalla hacia un segundo valor que denominamos Kf o K físico, que va a ser el que vamos a tener en cuenta. Entonces, este K físico tiende a ser el mismo valor que el K teórico cuanto más frágil sea el material. De ahí la relación de materiales que tienen más sensibilidad de la entalla que otros. Como resumen de todo esto, para diseñar o calcular algún tipo de pieza o para tener en cuenta este tipo de factores, lo primero sería determinar el valor del KT a partir de la geometría y de los esfuerzos, ¿no? Pasando a un segundo paso,
al hallar el valor de la sensibilidad de entalla, o sea, Q. Y luego, bueno, despejando de la formulita, el valor del K físico para poder, aplicarlo directamente al caso de las tensiones máximas a tener en cuenta para calcular la pieza en cuestión. Algunos valores de factores de sensibilidad de la entalla, como para tener una idea, de 0,4 a 0,7 en blandos y de 0,95 a 1 en aceros para resortes, por ejemplo. Tener algunos ejemplos de aplicación, una fórmula teórica para un agujero, el cual se encuentra en una placa, y de esa fórmula teórica se deduce el diagrama típico de concentración de tensiones, donde nosotros generalmente vamos a ir a buscar el valor del KT. Para tener un poquito en cuenta solamente, ese agujero mismo va a tener diferentes KT en función de si está cercano o lejano a uno de los bordes de la placa. Esto hace que las tensiones se modifiquen a través, de las curvas que están a la derecha en el gráfico, que podemos determinar el KT en función de la relación BD, distancia del agujero al borde de la placa con respecto al diámetro del agujero. Todo esto nos puede dar alguna idea. Por ejemplo, si tengo que hacer un agujero en una placa de acero, si es conveniente hacerlo más cerca o más lejos del borde. Les dejo para ustedes la inquietud, viendo estos gráficos, de determinarlo. Esta otra condición también es importante. El mismo agujero, la misma chapa, pero con distintos esfuerzos, al igual que en el caso de impacto, modifica los factores de concentración de tensiones en este caso. Llegamos a este otro ejemplo en el cual tenemos un agujero ovalado. No se comporta de la misma manera que un agujero redondo, pero tiene la particularidad de que la relación entre las medidas A y B son muy importantes, haciendo que al disminuir B tiende a infinito el K. Esto es justamente lo que pasa en una fisura, por ejemplo. Un concentrador de tensiones muy pequeño, una discontinuidad a nivel granular de un acero, puede producir el disparo de una microfisura primero y luego una fisura macroscópica. Ejemplos de gráficos, los cuales pueden ir a obtener los valores de K. Y un ejemplo de un gráfico de sensibilidad de la entalla. Ya habíamos dado algunos datos de los aceros, acá datos de aleaciones de aluminio, por si tuvieran que utilizarlo en algún caso. De cualquier manera, les vuelvo a repetir, todo esto está perfectamente incorporado a la web. Un ejemplo de aplicación muy gráfico: las ventanas en una embarcación nunca son cuadradas perfectas, nunca es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar en los aceros los ángulos vivos, los ángulos a 90 grados. En cambio, por ejemplo, una ventana en una puerta, en una mampostería de un edificio, no tiene ese mismo problema, porque no se comporta de la misma manera ese material o esa mezcla de materiales que sería una pared. Este tema de la concentración de tensiones, que facilita el disparo de las fisuras, tiene mucha relación con el tema siguiente que vamos a ver, que es el tema de fatiga. El concepto de rotura de los materiales por fatiga es algo que tenemos que tener muy en cuenta en función de la cantidad de fallas de materiales que se dan por este fenómeno. Se dice que cerca del 90% de los materiales o de los elementos de la mecánica fallan por problemas de fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es un efecto producido por
la repetitividad en forma de ciclos de variaciones de las tensiones que están aplicadas a un elemento. Esto hace que esa pieza falle de una forma que vamos a ver, ya les digo, en función de estar a una tensión más baja de la que hubiéramos calculado en una teoría de cálculo resistente estático. ¿Cómo es el colapso por fatiga? Tiene dos zonas, dos fases. Una primera fase en la cual se crean primero microfisuras, después se van agrandando y se va colapsando la pieza, rompiéndose generalmente de forma interna, no se ve desde el lado de afuera de la pieza, pero se va colapsando internamente hasta que el área resistente, ¿sí?, es tan pequeña que se rompe normalmente. Además, se combina casi estrepitosamente con el tema de la concentración de tensiones, porque esos focos de concentración de tensiones hacen un caldo de cultivo, podríamos decir, de el disparo de estas fisuras provocadas en un principio por la fatiga. Además, existe lo que se denomina la fatiga superficial. No tiene por qué la pieza colapsar íntegramente, pero sí hay muchos casos en los cuales este proceso de fatiga se va dando sobre las superficies de los aceros, realizando un socavado de la misma superficie, produciendo primero unos micropocitos y luego esos se van agrandando, haciendo ya prácticamente imposible el funcionamiento de esa pieza. La rotura por fatiga entonces tiene un comienzo subsuperficial que luego va avanzando en su deterioro de la pieza, el cual depende de muchas variables, pero que en definitiva la acción de cada uno de esos ciclos produce el avance de la grieta hasta que colapsa por carga estática, porque no puede soportar el resto del área resistente la carga que tiene la pieza. Está más o menos explicado en estas filminas. En cualquier rotura por fatiga se ve la diferenciación clara de ambas zonas en la rotura. Existen muchas teorías, las cuales se pueden estudiar con profundidad, pero no vienen al caso en este momento, de por qué se produce específicamente esa primera acción cortante en el plano. Veamos ahora entonces los tipos de cargas cíclicas que existen en los elementos o que pueden estar actuando sobre los elementos. Vemos acá diferentes gráficos, como por ejemplo el de una carga alternativa, la cual tiene valores de máximos positivos y máximos negativos exactamente iguales. Algún caso práctico es un eje, el cual tiene cargas de flexión. En una media vuelta del eje tiene sus fibras comprimidas y en la otra media vuelta, o sea, cuando gira 180 grados, esas fibras que estaban comprimidas pasan a ser traccionadas y la carga es la misma, entonces el valor máximo de positivo y negativo es el mismo. En las bielas pasa lo mismo, por ejemplo. Otro tipo de cargas como las intermitentes, en las cuales vamos de un carga cero a un máximo, ya sea positivo o negativo, pero volvemos a esa carga cero. Caso típico del diente de un engranaje, ¿verdad? O las pulsatorias, en las cuales tenemos un máximo y un mínimo, pero todo está dentro de lo que es el signo positivo o todo el signo negativo. En estos casos, por ejemplo, es un tornillo de ajuste precargado. Siempre, aunque deje de actuar una fuerza externa, el tornillo tiene que quedar con una precarga, supongamos de tracción, positiva. Entonces su mínimo
es un mínimo ya positivo y tiene picos de máximo y vuelve a bajar. Todos estos casos tienen efectos de fatiga del material. Ahí también podemos ver una definición de tensión media y tensión variable. En cada uno de los casos yo puedo calcular las tensiones máximas, las tensiones mínimas que están actuando realmente sobre una pieza. También la definición de ciclo entre dos crestas y, como decíamos, un dato importante, la tensión variable entre la mínima y la máxima que vamos a tener en cada caso. ¿Cómo se llega a un cálculo de fatiga? Bueno, está estandarizado, ya se han hecho muchos estudios sobre este caso, obviamente, y el primero que trabajó sobre este tema a nivel mundial fue Wöhler, que decidió realizar en máquinas especialmente diseñadas ensayos de piezas sometidas a fatiga, pero en este caso especialmente con ciclos alternativos, como los que vimos hace un ratito. En este ensayo, perfectamente normalizado, fue sistematizando valores de esta manera, para hacerlo claro. Se toma una probeta, se la carga con un cierto esfuerzo, en este caso de flexión alternativa, y se la prueba trabajando a n ciclos y ve el resultado de su colapso, de su rotura. Vuelve a repetir la experiencia con una menor tensión y vuelve a ver dónde colapsa la pieza. Y así sucesivamente, y descubrió, haciendo estos ensayos, para todo material existe, o casi todo material, existe un valor mínimo para el cual a infinitos ciclos la pieza no falla. Se toma este valor para no tomar infinitos ciclos, en diferentes normas, se toman 1 millón o 5 millones de ciclos, en función de lo que estemos necesitando calcular, como valor máximo para el cual, si llega a esa cantidad de ciclos, se dice que no va a fallar por fatiga. Ese valor de tensión variable es la que se toma como límite de fatiga para ese material. Obviamente a la flexión, ¿no? como está el ensayo pensado. Claro, este ensayo está solo para el caso de tensiones variables con tensión media cero, y no es el caso más común en la industria. El caso más común es el que se da en combinación tensiones medias con tensiones variables. El caso del estudio de Wöhler fue tomado por otros investigadores, Woodman, Soderbergh, Herbert, etc., que lo que hicieron fue hacer un ensayo similar, pero tomando la pieza a ensayar, le dieron valores de sigma medio, y a esos valores de sigma medio estables en el tiempo le aplicaron sigmas variables y fueron viendo a qué rango de sigma variable iba colapsando la pieza. De ahí surgieron estos gráficos, como este por ejemplo, el cual se ve cómo va disminuyendo, esa línea roja sería la cantidad de sigma variable, el valor de sigma variable admisible para cada distintos valores de sigma medio, que son los que van subiendo por la línea esa diagonal. El caso que está sobre el eje vertical es el caso de Wöhler, en el cual el sigma medio es 0 y lo único que tenemos es sigma variable. Lo que descubrieron estos investigadores es que si yo le voy dando un sigma medio un poquito mayor, el sigma variable al cual va a trabajar la pieza sin romperse unos 5 millones de ciclos va a ser menor. Y si sigo aumentando el sigma medio, obviamente ese sigma variable sigue disminuyendo. Y llega un punto al final de esa curva de histéresis, en el vértice, que el cual, bueno, se rompe la pieza o colapsa la pieza a un sigma medio sin necesidad de un sigma variable, obviamente, pues llegamos al valor máximo de sigma medio de rotura. Teniendo entonces estos otros diagramas, un poco más completos, lo que se hizo, rápidamente se los explico,
es tomar solamente el triángulo MAO. MAO. ¿Por qué? Bueno, porque se toma que el resto de las curvas son similares. Si yo lo tomo en positivo, lo tomo en negativo, en tracción, en compresión, etc., prácticamente lo mismo. Entonces se toma solamente ese triángulo, se lo grafica de otra manera, fíjense a la derecha, el típico diagrama de Söderberg, y el cual me está diciendo que si yo estoy dentro de ese triángulo, dentro del triángulo MAO, la pieza va a ser resistente, en tanto y en cuanto los valores de esos puntos, de M, de A o de O, sean tomados como referentes de resistencia, teniendo en cuenta seguramente algunos coeficientes. Ahí está indicado como el coeficiente gamma, el cual tiene en cuenta seguramente varios conceptos o variables, como la de concentración de tensiones, de temperatura, cómo van modificando la resistencia de los materiales en función de lo que vimos al principio de la clase. Distintos autores han tomado distintos puntos de resistencia, algunos son un poco más cercanos a la realidad, otros son más conservativos, pero no hacen al concepto del tema. Fíjense entonces en lo que les decía recién, algunos trabajan por arriba de fluencia, otros autores trabajan por debajo de fluencia, otros linealizan la curva. Esos puntos seguramente son los puntos reales del ensayo que forman la curva, seguramente no dan una recta. Para simplificar el tema y poder hacerlo matemáticamente se linealiza la curva. Y a través de este estudio, que ya es bastante profundo, podemos nosotros tener una idea realmente cómo va a trabajar esa pieza o cuáles son las áreas resistentes necesarias para poder tener una pieza que no colapse por el tema de fatiga. Para ir redondeando entonces, el límite de fatiga, además, como les decía, depende de un montón de factores. La tensión media aplicada, la amplitud de la carga, el diseño geométrico, las condiciones superficiales, muy importantes en el hecho del disparo de las fracturas, los tratamientos de endurecimiento superficial, influencia del medio, fatigas térmicas, etc. A modo de ejemplo, entonces, algunos factores también estudiados que están en las tablas, que ustedes ya en algunos de los cálculos que hemos hecho los han tenido que incorporar para el cálculo final de la pieza. Factor de superficie, hay que tenerlo muy en cuenta por lo que hablábamos hace un minuto. Factor de tamaño, en muchos cálculos se supone que las probetas tienen un tamaño mucho menor que el tamaño de una pieza real, la cual puede tener muchísimas más imperfecciones. El factor de carga, que depende de cómo esté la carga real en función de cómo se hizo la experiencia de laboratorio. Entonces muchas veces hay que modificar esos factores a través de un coeficiente. Factor de temperatura, muy importante a veces cuando tenemos elementos que están trabajando tanto a muy bajas temperaturas o a muy altas temperaturas y la resistencia de ese material cambia en ese sentido. Y por último, el factor de concentración de tensiones que estudiamos en el tema anterior.